permitir que nuestros médicos salgan sin ese bagaje clínico que necesitan para hacer el diagnóstico a diario cuando no se tienen las herramientas diagnósticas tan a la mano en entornos de complejidad intermedia y complejidad baja que tenemos en nuestro país. Pero los quiero llevar ahora a esto. Fíjense cómo un referente mundial en la enfermedad cardiovascular como Eugene Braunwald, el autor de los textos de cardiología clásicos, en 2018, este hombre escribe una comunicación especial en JAMA y dice que es tiempo de sumarle un pilar a ese examen físico que nosotros hemos conocido toda la vida por siglos. Y es la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación, pero hay que incluirle la insonación, la ecografía. Y él establece en este artículo, que no les puedo recomendar más la lectura de este artículo, que es muy, muy agradable, para mostrarnos cómo es de importante no quitar el examen físico, sino sumarle la ecografía. ¿Qué papel puede tener para nosotros como internistas? Y quiero seguir con el ejemplo de la neumonía que tomé primero. Aquí hay un metaanálisis de prueba diagnóstica de ecografía para el diagnóstico de neumonía. Y fíjense esto, solamente para comparar. Tienen ustedes aquí el diagnóstico de neumonía por ecografía. Tienen ustedes aquí una sensibilidad de 88%, una especificidad de 86%. Y miren el likelihood ratio, que es lo que más quiero que se concentren, en 5.37, un muy buen likelihood ratio. Inclusive puede llegar a ser de 10 por el intervalo de confianza, pero el estimado puntual es de 5.37. Por medio de una simulación, cómo se realizaría el ejercicio, y qué sería lo que nosotros estaríamos viendo finalmente en el 95% de los casos, la ecografía me va a hacer un diagnóstico correcto, sea para descartar o sea para por medio de una simulación. Eso es un número importante y es una evidencia a la que no podemos voltearle la espalda, a la que no podemos dejar de mirar, y nos toca preguntarnos entonces cómo podemos mejorar el examen físico. No se trata de quitar, se trata de proveerle un mecanismo, un medio mucho más amplio, que me dé a mí la certeza de diagnóstico al pie del paciente, porque no podemos demorar en el diagnóstico, sobre todo si hablamos de contextos como el de este simposio, el cuidado crítico, como el servicio de urgencias, y por supuesto como la doctora Nancy que me precedió en el tema de los hospitalistas, también es importante. Entonces, fíjense cómo esto impacta, y aquí les hago una comparación un poco odiosa, pero se las hago. Fiebre, taquipnea mayor de 28, de saturación menor de 95, crépitos y egofonía. Ninguno logra un likelihood ratio igual al de la ecografía por el metaanálisis que les acabo de mencionar. Hay otros estudios únicos que hablan de likelihood ratio mucho mayores, pero este es el sumario de la evidencia en un metaanálisis que es importante mirar. ¿Qué significa esto en la vida real? Muchos de ustedes estarán pensando, no, pero venga, si yo tengo un paciente que tiene tos, que tiene expectoración, que tiene fiebre, que está taquipnéico, desaturado y tiene crépito, este paciente tiene neumonía. Totalmente. Y es que en los pacientes que tienen el diagnóstico muy claro, en esos pacientes estamos seguros de que no necesitaríamos más nada. Ojo, que estoy hablando en el escenario cuando mi examen físico se me queda corto, cuando yo hago el examen físico y todavía digo, no sé, no estoy seguro. ¿Qué tengo a la mano para aumentar la capacidad diagnóstica al pie del paciente? La ecografía. Les quiero nada más para mostrar. Miren, eso es un pulmón consolidado. Eso es un pulmón blanco, denso, en el que se ve en la parte de arriba la pleura con un movimiento restringido, y hacia acá abajo ven toda esta densidad que es la consolidación. Miren aquí a los lados cómo se ve diferente este pulmón. Y ahora miren una ecografía de un pulmón normal. El pulmón normal no se ve bien en la ecografía porque es un órgano poroso, no es un órgano sólido. Yo aquí estoy viendo el artefacto de la consolidación en ese parénquima pulmonar dañado, ocupado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos cuando vemos una neumonía. ¿Cómo la incluyo? ¿Cómo esto se articula con mi examen físico? ¿Cómo esto se articula con mi práctica diaria? Esa es una imagen de mis estudiantes en rotación allí en mi hospital, y los residentes también están ya abordando los pacientes en urgencias y los pacientes hospitalizados con ecografía. Y esto nos ha brindado unas enseñanzas y unas expectativas muy altas. Fíjense este ejemplo que les traigo. Tos y fiebre.
Por diferentes estudios hablamos de que un paciente con tos y fiebre cualquiera tiene un 30% de probabilidad de tener neumonía. Si usted le escucha crépitos a ese paciente con ese likelihood ratio, la probabilidad de tener neumonía sube a 48. ¿Qué es 48%? Es 50-50. 48% es una moneda al aire. Puede que sí, puede que no. No es más nada. Entonces usted le hace una radiografía de tórax. Muy bien, la radiografía de tórax tiene un LR de 4.2. Eso quiere decir que la probabilidad de tener neumonía sube de 48 a 75. No es mala, la mayoría nos quedamos ahí, la mayoría así hacemos el diagnóstico de neumonía, pero 75 no está completa. 75 todavía le falta. Es el paciente que uno dice, ponle antibióticos, pero no estoy seguro, pero no lo puedes dejar ir sin antibióticos. En cambio, si usted de los crépitos no pasa la placa, sino que pasa directo a la ultrasonografía que tiene este likelihood ratio, su probabilidad diagnóstica es de 84. Es mucho mejor, no es la ideal, por supuesto queremos más de 90%, pero es mucho mejor que la radiografía sola. Y si usted le suma una radiografía y una ultrasonografía, miren la probabilidad, 95%, prácticamente certeza diagnóstica. No se trata de quitar el examen físico, se trata de sumar los datos. Todavía no sabemos en neumonía qué es lo mejor, si hacer ultrasonografía de entrada, si hacer radiografía de entrada. No hay un estudio de predicción clínica que me diga es mejor empezar con esto o con lo otro. Seguramente es más rápida, es más económica la ecografía que la radiografía y que una tomografía, pero faltan estudios, sobre todo en nuestro país, para poder saber qué hacer. Pero les traigo otro ejemplo. Un paciente con disnea. Un paciente con disnea tiene una probabilidad del 40% de tener falla cardíaca. Si usted le escucha crépitos pensando en falla cardíaca, usted tiene un likelihood ratio más alto de 5 y sube a 75 la probabilidad. Y otra vez, no es... De que se toma la muestra de patología, yo creo que de entrada pedirle inmunohistoquímica. Es decir, que el paciente no demore el trámite administrativo de voy a tomarle la patología y dependiendo de esto le pido la inmunohistoquímica. Yo creo que ya es tiempo de que pidamos inmunohistoquímica de entrada para poder tener resultados más prontamente. Hay una alianza, disculpa, hay una alianza usualmente, casi todos estos medicamentos, los laboratorios que tienen medicamentos target, te hacen estas pruebas totalmente gratis. Que nosotros nos enteremos y eso le ponemos el acelerador, porque la verdad es que es diferente un paciente que yo tengo con una terapia que hace aproximadamente 7, 8 años era sinónimo de muerte en menos de un año. Ahora tener este tipo de tratamiento con muy buena tolerancia. Entonces, es también, o sea, de que hagamos tratamientos y que nos enteremos pronto. Usualmente los cirujanos de tórax tienen toda la dinámica y ellos son muy pilas con los estudios de los blancos moleculares. Bien, muchísimas gracias, doctor Estrada, doctora Sonia, por tan excelente revisión. Creo que nos acogimos bastante al tiempo y podemos continuar con nuestro simposio de urgencia. Gracias por su participación de parte de ACNI Nacional y ACNI Regional, Regionales Costa Atlántica, Caribe y Morropillo. Muchísimas gracias por acudir a esta invitación. Gracias, doctor Sarmiento. Gracias, doctor Sarmiento. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Que la disnea es quizás el campo en donde más impacto tiene la ecografía al pie del paciente. ¿Y cuántas veces hemos querido saber si el paciente tiene ascitis o no la tiene, si es puncionable o no, si el paciente tiene hidronefrosis porque está inestable, la ecografía no lo puedo bajar a ecografía, el radiólogo está ocupado, no puede subir? Toda la cantidad de dinámicas diarias que tenemos para poder llegar a un diagnóstico. Y se tiende la balanza hacia la ecografía clínica. Sin decir que no es importante el examen físico y las imágenes, pero todos ellos sometidos a las condiciones particulares de cada uno. Las imágenes necesitan interpretación, necesitan que las hagan, bajar al paciente, disponibilidad del estudio. La ecografía clínica la hace el que está al pie del paciente, la hace rápido, la hace no invasiva, no irradia y por supuesto necesita tener un entrenamiento porque es operador dependiente y eso nadie lo puede negar.
Solo 2 ejemplos para ya ir terminando. En estos son ejemplos recientes de mi práctica. Un paciente de 77 años ingresa a urgencias, un dolor torácico opresivo. El ST se ve ligeramente elevado en la cara inferior y todo el mundo dice es un infarto, hay que llevarlo a cateterismo. Para mí ya es rutinario hacer ecografía clínica en los pacientes con dolor torácico y en cuanto le hago el examen físico, lo encuentro normal, hago ecografía y esto es lo que me encuentro. Un derrame pericárdico moderado, con septos en su interior y un dolor torácico que fácilmente podría ser una pericarditis. Le hago la primera troponina negativa, la segunda troponina ultrasensible negativa y este paciente no tiene elevación de troponinas, el ecocardiograma formal confirmó que no tiene alteraciones segmentarias y el electro nunca cambió. Este paciente termina con un diagnóstico de pericarditis. Fácilmente pudo haber sido llevado a cateterismo, con un cateterismo normal, pensando que era una elevación del ST con un examen físico normal. El gold estándar para ver derrame pericárdico es la ecografía definitivamente y ahí está ese derrame pericárdico. Este paciente termina en una ventana pericárdica con biopsia y citología del líquido para poder saber qué ocurrió con él y de qué origen es este derrame. Otro paciente, 58 años, hipertenso, llega a la urgencia con dolor en el pecho intenso y colapsa enfrente del personal de salud. Inmediatamente lo meten a reanimación, parada cardíaca. Examen físico. ¿Cuál examen físico? ¿Qué le puedo yo explorar a este paciente? Muy difícil. Después de unos 10 minutos de estarlo reanimando, lo sacamos del paro y observamos esto. Ahí están viendo ustedes la aurícula derecha con una cantidad de trombos dentro de ella. Y las otras imágenes nos mostraban cómo la hipertensión pulmonar desplazaba el septum y era evidente que este paciente había tenido un tromboembolismo pulmonar masivo. Lastimosamente este paciente fallece por la severidad del cuadro con la que ingresa, pero con un diagnóstico que el examen físico no me iba a poder dar. Y seguramente lo hubiéramos tildado un síndrome coronario agudo, pero no, este paciente murió de un tromboembolismo pulmonar. El papel de la ecografía durante el paro y posparo es bien importante para poder establecer diagnóstico y pronóstico. Entonces, ahí están los trombos que les estaba mostrando y cómo viajaban inclusive hacia atrás a la cava inferior y volvían y entraban a la aurícula derecha. Para mostrarles y ir ya pensando en el cierre de la charla, aquí les presento un metaanálisis y una revisión sistemática que publicó Annals of Internal Medicine el año pasado, en el que comparan, ojo, el examen físico y sumado al examen físico, la ecografía enfocada para evaluar disfunción ventricular izquierda y enfermedad valvular. Muy interesante, miren esto. El examen físico aquí, con una sensibilidad del 43%, una especificidad de 81% y un likelihood ratio de 2.2. Y cuando al examen físico se le sumaba la ecografía, miren la sensibilidad cómo aumenta a 84%, la especificidad a 89% y el likelihood ratio a 7.6. La combinación es impresionante. La suma que le da la ecografía clínica es innegable. El diagnóstico de valvulopatías. Miren aquí cómo está el examen físico y cómo aumenta con la ecografía clínica a un likelihood ratio de 11.8 desde 7.6. Definitivamente, la evidencia nos muestra que es necesario hacer anamnesis, es necesario hacer examen físico, es necesario hacer ecografía cuando mi anamnesis y mi examen físico se me quedan cortos para diagnosticar lo que yo estoy buscando. Y miren esta gráfica que nos propone el PMJ en el 2017, en donde nos muestra que el examen físico es la base de donde parte el ultrasonido. Si tú tienes un excelente desempeño en el examen físico, tu ultrasonido te va a dar mucho más que si tú tienes menos desempeño en el examen físico. Hay que seguir enseñando examen físico. Hay que seguir insistiendo en semiología, en nuestros estudiantes, en nuestros residentes. Y hay que insistir en que la ecografía, cuando mi examen físico se me quede corto, me sume para tener mejor diagnóstico al pie de la cama del paciente. Y aquí está lo que está pasando en el mundo. Hace ya más de 2 años, el ACP, el American College of Physicians, hace un statement en donde apoya el uso
de POCUS, de Point of Care Ultrasound, que para nosotros en español es ecografía clínica, y diciendo que es muy importante establecer guías, que es muy importante definir un currículum y inclusive establecer una sociedad, establecer un grupo de trabajo de POCUS, y ACP dicta cursos durante todo el año para enseñar y para entrenar a sus internistas en el uso de POCUS, de ecografía clínica, para el diagnóstico al pie del paciente. Los hospitalistas el año pasado en Estados Unidos también se reunieron y dijeron, tenemos que adoptar POCUS, la ecografía clínica, para mejorar mi capacidad. O serológica a partir del día 5 buscando los anticuerpos. En el laboratorio es imprescindible solicitar el hematocrito y el recuento plaquetario, y según el cuadro clínico podemos pedir proteínas totales, coagulograma, ionograma, lo que sea necesario. ¿Las imágenes son útiles? Sí, son útiles porque pueden evaluar presencia de líquido libre en las cavidades. La primera etapa es la etapa febril, de 4 a 7 días, con inicio brusco, como ya dijimos, con fiebre, astenia, dolor retroorbital, cefaleas, mioartralgia, hepatosplenomegalia, prurito, exantema, puede tener síntomas digestivos, manifestaciones hemorrágicas leves, leucopenia y plaquetopenia. La segunda. Este es mi servicio de urgencias, este es mi hospital, el Hospital de la Universidad del Norte en Barranquilla. Allí estamos trabajando para hacer crecer desde pregrado, inclusive desde fisiología. Estamos trabajando para que nuestros estudiantes ya lleven el conocimiento y la idea de que la ecografía le aporta mucho al examen físico y salgan entrenados desde allí. Y, por supuesto, todo el que esté animado a hacerlo lo podrá acompañar y también nos haremos compañía en este camino de hacer crecer la ecografía clínica en nuestro país para los internistas. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Núñez por su excelente conferencia. Pues no tenemos preguntas del público, pero efectivamente creo que como lo dijo el doctor, es una herramienta más que debemos tener todos los médicos, no solamente los médicos especialistas, sino que viendo lo importante que se torna en el ámbito, inclusive como cuando estamos en el pregrado y vemos la parte de radiología, incorporarlo desde el pregrado sería importante. No solamente los especialistas estamos atendiendo en urgencia, sino muchos médicos generales. Entonces, doctor, pues agradecerle por su conferencia. Y de momento no tenemos preguntas. Muchas gracias. Horas posteriores al cierre de la fiebre o del cuadro clínico. ¿Por qué? Porque el paciente puede resolver favorablemente o en pocas horas convertirse en un dengue grave o un dengue fatal. Los signos de alarma de dengue grave son el dolor abdominal persistente e intenso, los vómitos persistentes, los derrames serosos, el sangrado de las mucosas, la leuco y la plaquetopenia, la somnolencia, la irritabilidad. Convulsiones que generalmente se dan en chicos, no en adultos, pero está bien que lo sepamos. La hepatomegalia brusca, la extravasación plasmática, que ya lo mencionamos. Por eso es importante la medición del hematocrito, y identificar los signos de alarma permite iniciar precozmente la hidratación del paciente, prevenir el shock y eventualmente prevenir la muerte. ¿A quiénes hospitalizamos? Al dengue con signos de alarma, al dengue grave, a los que tienen intolerancia a la adquisición de vía oral, porque si no pueden tomar tenemos que internarlos para pasar la hidratación endovenosa, los que tienen dificultad respiratoria, el estrechamiento de la diferencial del pulso, si cae más de 20 milímetros de mercurio es un signo de alarma temprano, la prolongación del llenado capilar, la hipertensión arterial, porque hubo casos descritos de gente que no era hipertensa y hacía una manifestación hipertensa durante el cuadro grave, la insuficiencia renal, el embarazo, coagulopatía, y una cosa que uno tiene que tener presente, la presencia de las comorbilidades del paciente, los extremos de la vida y las condiciones sociales o ambientales. ¿Cómo se clasifica en la actualidad? En 4 grupos, un grupo A, uno B1, B2 y un grupo C. El grupo A es signos de dengue sin signos de alarma, que tolera bien los líquidos, que orina por lo menos cada 6 horas,
no tiene enfermedades asociadas ni riesgo social. El tratamiento se puede hacer en el hogar. El grupo B1 es un dengue sin signo de alarma, pero cuando nosotros hablando de una espirometría, nosotros aquí de una enfermedad diagnóstica, esta es una herramienta diagnóstica que nos ayuda, esta es una herramienta diagnóstica que nos da historia clínica y sumada a un examen físico adecuado. Nosotros no podemos desligar la parte clínica del paciente y el contexto en el que estamos evaluando una espirometría, en el que estamos evaluando una espirometría. Una espirometría aislada no tiene el mismo valor que lo tiene cuando lo hablamos en un contexto de examen físico y en el contexto de historia clínica y de exposición previa a factores de riesgo, exposición a historia de familiar, historias personales, por ejemplo, prematuras, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos interpretando. ¿Qué es lo que nos va a mostrar la espirometría? Aquí en este primer punto, si hay o no hay obstrucción, y lo que vamos a buscar es esa relación BF1 capacidad total forzada que esté menor al 70%. Entonces, si está, nosotros decimos hay una obstrucción. Si esa relación no es menor al 70%, entonces vamos a evaluar la capacidad vital forzada. Entonces, nos vamos a ir por este lado del algoritmo donde decimos sí, hay una obstrucción. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a graduar la gravedad de la obstrucción. Nosotros tenemos diferentes fuentes y si ustedes pueden ver aquí estos números, tal vez van a decir, no, pero es que eso no es lo que yo estoy familiarizado, probablemente yo estoy familiarizado con la regla de los 30 y esto viene pues obviamente de lo que encontramos en el documento GOL, pero nosotros acá tomamos el manual para el uso y la interpretación de la espirometría según ALAT del año 2007, esto es un consenso en el cual expertos se reunieron para parametrizar todo esto y hablamos de la gravedad de la obstrucción, siendo de 100 a 70 una obstrucción leve, de 69 a 60 una moderadamente grave, de 49 a 35 una obstrucción grave y de menor a 35 una obstrucción muy grave. Y una vez habiendo hecho esto, vamos a pasar al siguiente paso de la interpretación de la espirometría y es por el otro lado, es decir, la espirometría no tiene obstrucción, entonces, ¿qué vamos a hacer? No encontramos esa relación BF1 capacidad vital forzada menor a 0,7, vamos a decir no hay obstrucción, vamos a evaluar la capacidad vital forzada y vamos a ver si está baja. ¿Y qué es baja? Menor a 80%. Si es baja, vamos a decir esta espirometría sugiere restricción, pero recordemos que esa sugerencia de restricción no nos hace diagnóstico de ninguna patología restrictiva porque nosotros aquí necesitaríamos pruebas de función pulmonar complementarias, por ejemplo, evaluar volúmenes pulmonares, hacer una pletismografía. Ahora, si esa capacidad vital forzada no está baja, vamos a decir no, esta espirometría es normal. Y por último, vamos a evaluar la respuesta al broncodilatador, que no es más mirar el cambio del BF1 y o la capacidad vital forzada posterior a la administración de un broncodilatador si aumenta más de 200 mililitros y más de 12%. Recordemos acá este juego de palabras porque la mejoría puede estar en el BF1 y o en la capacidad vital forzada, pero necesitamos cumplir las dos condiciones para hablar de reversibilidad, es decir, un aumento de 200 mililitros y un aumento del 12% para hablar de reversibilidad. Entonces, si tenemos que mirar si normaliza o no normaliza. Entonces, si definitivamente no normaliza, pues va a sugerir una obstrucción crónica que no tiene respuesta al broncodilatador y pues obviamente aquí estamos hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y aquí lo que tenemos que hacer es graduar la gravedad, como ya lo vimos anteriormente en el paso número 3, lo hacemos por medio del BF1. Si definitivamente hay una reversibilidad, entonces normaliza o casi normaliza, pues ustedes saben que esto es uno de los parámetros en cuanto a función pulmonar que nos ayudan a hacer la diferenciación en TOC y asma. Entonces vamos a pasar a este primer ejercicio y aquí les invito a que preparen sus cámaras y sus celulares con la aplicación para nuevamente intentar ingresar a Vivox para mirar la calidad de la prueba. Entonces tenemos estas spirometrías de un paciente de 52 años que es sintomático respiratorio
y le dijeron, no señor, usted tiene una tuberculosis, pero no nos queda claro esos síntomas respiratorios crónicos suyos, entonces le vamos a mandar a hacer una espirometría, y le toman esta espirometría que están viendo ustedes a continuación en la pantalla. Les voy a dar 10 segunditos para que por favor puedan observar con cuidado. Entonces vemos el ascenso, vemos el pico, cómo es el descenso de esa curva, flujo, volumen, y vemos cómo es, vemos también las dos curvas, vemos acá las relaciones entre la capacidad vital forzada y vemos aquí las diferencias en mililitros para hacer la siguiente pregunta. Aquí ustedes ven, aquí lo que tenemos es una obstrucción severa sin respuesta al broncodilatador y esto sugiere restricción. ¿Pero por qué? Entonces empecemos. Paso número 1. El paso número 1 es mirar la calidad. Entonces, como les mencioné, aquí tenemos un ascenso rápido, un pico y un descenso suave. Hablamos de que la prueba es aceptable. Vemos la diferencia entre las dos mediciones más altas y vemos que la diferencia es apenas de 30 mililitros. Entonces hablamos de que es una prueba repetible y vamos a pasar entonces a evaluar la relación capacidad vital forzada BF1, en la cual vemos que es de 63.3, es decir, menor a 70, estamos hablando de una obstrucción. Pasamos entonces a graduar la obstrucción tiene un 47%, entonces hablamos de una obstrucción severa. Posterior a eso, vamos a ver la capacidad vital forzada. Vemos que la capacidad vital forzada de este paciente está en 71. Recordemos que cuando está por debajo de 80, tenemos una sugerencia de restricción y que tenemos que evaluar otras pruebas adicionales, por ejemplo, la plethysmografía, y por consiguiente, nuestro último paso, que es evaluar la respuesta al broncodilatador. Aquí el cambio fue del 8% para la capacidad vital forzada y del 3% para el BF1, entonces vemos que no hay respuesta al broncodilatador. ¿Listo? ¿Paciente tiene EPOC? Sí, claro, muy probablemente tiene un EPOC con una obstrucción severa. Esta ya se las adelanté, pero quiero que hagamos el ejercicio para que revisemos que sí puedan votar, porque para los siguientes ejercicios no se les voy a poner tan fácil y no les voy a explicar, no les voy a contar todo. Entonces vamos a abrir el poll para que ustedes puedan votar y decir si la anterior prueba que revisamos es aceptable y reproducible. Ya saben que lo pueden hacer escaneando el código QR o entrando al link con el número de reunión que ven a continuación y pueden votar. Anímense a participar para que pues el taller sea más interactivo y podamos sacarle más provecho. Bueno, muy bien, vamos a cerrar el poll. Vamos a mirar las votaciones. Todos dijeron, las dos personas que participaron dijeron que sí, era aceptable y reproducible. Bueno, pasemos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 es un paciente de 71 años que nos muestra en esta espirometría, refiere sintomatología respiratoria crónica. Entonces, primero tenemos que evaluar si el paciente tiene una prueba aceptable y reproducible. Si la tiene, luego vamos a revisar la relación capacidad vital forzada, BF1, y vemos que está disminuida. Acá no podemos ver la repetibilidad porque no tenemos todos los valores de medición. Vemos acá que es una obstrucción leve, vemos que no tiene restricción y que no tiene una respuesta al broncodilatador. Probablemente el paciente tiene, según la respuesta en la interpretación espirométrica, es una obstrucción leve sin respuesta al broncodilatador, que puede ser una EPOC.
Hacemos este ejercicio, entonces, por favor, observen la espirometría un minuto. Bueno, vamos a pasar entonces y vamos a encontrar entonces tiene este paciente probablemente poco, pues nuevamente estamos evaluando todo en orden a como nosotros lo planteamos, y aquí la pregunta es diferente. Aquí lo que vamos a preguntar es qué es lo primero que tiene que evaluar cuando usted lee la espirometría. Primero, la capacidad vital forzada. 2, el BF1. 3, la relación BF1 capacidad vital forzada. 4, el porcentaje de cambio postbroncodilatador. O 5, solamente la clínica. Por favor, los invito a que escaneen nuevamente el código QR y participen en la votación. Vamos a dar 30 segunditos para que por favor puedan votar. Para seguir con la serie de competencias del doctor Cuidados Intensivos, con la cámara también lo pueden hacer. Recuerden el programa cómo se realiza la interpretación y la lectura de la espirometría. Vamos a dar un poquito más de tiempo porque otras personas han podido escanear el código QR y han podido ingresar a la votación. En la charla que nos va a disertar el doctor es controversias y evidencias en sepsis. Adelante, doctor Correa. Bueno, muchísimas gracias por 5, por la invitación. 4, 3, 2, la verdad que 1. Cerramos la votación y vamos a ver nuestros resultados. Bueno, aquí estamos divididos y estamos hablando de la interpretación y la lectura de la espirometría, pero sin lugar a dudas somos internistas y vemos pacientes, y yo creo que la clínica no está dentro de la interpretación de la prueba como tal, pero para los que respondieron la clínica, creo que es un mensaje supremamente importante. No existen laboratorios solos, existen pacientes con historia clínica y con un contexto que enfocar y que evaluar, pero cuando estamos realizando la interpretación y la lectura de la espirometría, sin lugar a dudas, lo primero que vamos a evaluar es esa relación BF1 capacidad vital forzada. Pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos esta espirometría, entonces lo primero que vamos a evaluar aquí es precisamente esa relación, esa reproducibilidad y esa aceptabilidad de la prueba. Decir que es un síndrome muy heterogéneo y que la última definición que tenemos hasta el momento, que es la campaña Sobreviviendo a la sepsis, que fue en el 2016, que nos habla simplemente de que la sepsis es una disfunción de órgano con una alteración en la regulación inmunológica, ya sea una respuesta demasiado hiperinflamatoria, por decirlo así, y que no puedes controlar esa respuesta, y lo que te lleva es una disfunción de órgano y posteriormente el choque séptico. Y entonces aquí hablamos simplemente de sepsis y choque séptico, pero el mensaje claro de la definición es que la sepsis es disfunción de órgano. Entonces, para recordar un poco a la administración hospitalaria, a la admisión hospitalaria, perdón, de los pacientes que llegan con sospecha de sepsis, para mirar la importancia del Q-SOFA y del SOFA. Pero no tanto es medirlo al inicio, es hacer un delta de SOFA. Y porque el delta de SOFA ha demostrado que se relaciona mucho con la mortalidad, especialmente a los 7 días con una área bajo la curva de más de 0.8, lo que quiere decir es que debe ser un SOFA dinámico, no quedarnos simplemente con un SOFA. Y esto tiene mucha aplicación cuando ese paciente a las 72 horas tiene hemocultivos positivos. Bueno, ¿y qué hago?
los hemocultivos están negativos, le quito los antibióticos, ¿qué hago? Bueno, tengan en cuenta el delta-sofa, que nos va a ayudar mucho junto con la procalcitonina. Sin embargo, yo creo que lo que nos enseñó el doctor Rivers en la publicación del New England del 2001, o sea, no sería ético no ponerle una vía central, una línea arterial, medir el gasto urinario, hacer gasometría arterial y venosa y tener en cuenta otros parámetros clínicos y quizás algo de monitoreo invasiva hemodinámica a los pacientes que no llegan con choque séptico. La mayor enseñanza es que nosotros debemos seguir un protocolo, a pesar de que de muchas críticas al respecto, pero yo debo ser muy juicioso y eso me va a mejorar en los desenlaces. ¿Qué pasa con la hipotensión en el paciente séptico? Y es que se relaciona con mortalidad. A medida que mi paciente sigue hipotenso en el tiempo, podemos ver que a las 36 horas vamos a tener casi una mortalidad del 100%, y esta es la importancia de corregir la hipotensión. Pero no tanto la hipotensión, importante ponerle antibiótico a los pacientes. Y aquí podemos ver que si yo empiezo antibióticos en la primera hora, eso va a impactar en mortalidad. Y aquí podemos ver en esta tabla cómo a medida que van aumentando las horas, va aumentando el OR relacionado con la mortalidad, y más de 5 horas podemos tener hasta 20 veces más la probabilidad de morir cuando yo no le pongo antibiótico a los pacientes. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis de 2016 nos recomienda que debemos empezar antibióticos en la primera hora por todo lo anterior que explicamos. Sin embargo, el bundle, que siempre lo revisamos, que es el ACT-DAY de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que la última fue en el 2018, pone como una buena práctica clínica tomar cultivos y empezar antibióticos, recomendación fuerte. Pero esto de la terapia dirigida por objetivos de manera temprana, comparado con el cuidado usual, realmente es menos, que fue lo que demostró el doctor Rivers, de que si él implementaba un protocolo, obviamente los pacientes tenían menos desenlaces hablando de mortalidad. Sin embargo, estudios posteriores como el PROCER, la ARISE, el PROMISE y el la calidad de la prueba, SP2 Trial no demuestra impacto en la mortalidad comparando un protocolo guiado tempranamente con el cuidado usual, como se lo demostró el doctor. forzada, y finalmente la respuesta al broncodilatador. Sin embargo, lo que yo tengo que buscar es siempre mejorar la perfusión. ¿Y cómo yo mejoro la perfusión? Me planteo unos objetivos muy bien determinados en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis y justificado con algunas publicaciones, como es el SEPSIS-PAN, hablando de conseguir un target de tensión arterial media mayor de 65 comparado, o mayor de 85, pero sin embargo vamos a revisar más adelante cuál es el impacto de estas dos cifras. Lo otro es conseguir una buena diuresis más de 0.5, tener un llenado capilar menor de 2, aclarar el lactato, y esto queda completamente interrogado en la publicación muy reciente del Andrómeda Shop. Y lo otro es el delta de CO2, transporte de oxígeno, monitoreo hemodinámico, que eso es un tema muy para debatir en otra charla. Entonces, ¿qué nos dice el SEPSIS-PAN? El SEPSIS-PAN nos dice que cuando consigues la diferencia en conseguir un target de 65 comparado con 85, podemos ver que en la curva de Kaplan-Meier en supervivencia no hubo ninguna diferencia. Pero cuando evaluamos el subgrupo de pacientes que tenían antecedentes de hipertensión arterial, el desenlace en requerimiento de terapia de reemplazo renal fue mucho menor en aquellos pacientes que se conseguían una tensión arterial media alrededor de 85 comparado con 65, y hay un beneficio en este subgrupo de pacientes. Sin embargo, una publicación muy reciente en el Intensive Care del 2018 que es una revisión sistemática de dos estudios, que es el SEPSIS-PAN y el OVATION. Podemos ver que la mortalidad a 28 días, pues no hubo ninguna diferencia porque tocan la línea del no efecto, pero cuando comparamos los desenlaces adversos, especialmente en los pacientes hipertensos, podemos ver que aquellos pacientes que eran hipertensos y se le llevaba la tensión arterial media a 65, pues no hubo ninguna diferencia en desenlaces como requerimiento de terapia de reemplazo renal, y esto va completamente diferente a lo que nos hablaba el SEPSIS-PAN en el beneficio de los pacientes con hipertensión arterial. Importante siempre el examen físico en mi paciente, las ventanas en el paciente con choque séptico, como es la ventana urinaria si el paciente está oligúrico, la ventana mental si tiene alteración mental, lo otro es el Motilin score o el moteado score,
el llenado capilar, súper importante, y parámetros como la hipotensión arterial y la hiperlactacidemia. Digamos que esto se relaciona muy bien con la mortalidad. Si yo tengo alterado estos parámetros clínicos, mi paciente va a tener un peor desenlace. Y empezamos con el Andrómeda Shot, donde tratan de diferenciar si yo aclarando lactato comparado con mejorar el llenado capilar, esto impacta en la mortalidad y en desenlaces en mi paciente. Y podemos ver que la P no fue estadísticamente significativa, sin embargo, hubo una tendencia hacia el llenado capilar. Pero en un subanálisis, con todas las limitaciones metodológicas que tienen estos análisis post-hoc del Andrómeda de este año, con participación, obviamente, del doctor Ospina y Glenn Hernández, que digamos que en Sudamérica son autoridad en esto del choque séptico. Aquí podemos ver que en la curva de supervivencia, el hecho de yo tener un llenado capilar menor de 2, eso me va a mejorar la supervivencia. Pero mire qué tan importante es estos pacientes en el brazo de lactato, cuando normalizaban, a pesar de que tenían un tiempo de llenado capilar normal, el 40% se murieron. Sin embargo, aquellos que normalizaron el lactato, 35% se murieron. Y los que continúan con el lactato anormal, 44% se murieron. Lo que quiere decir es que el lactato de manera aislada debo considerarlo para guiar mi terapia. Debo combinarlo con otros parámetros clínicos o con otros parámetros de monitoreo hemodinámico. ¿Qué pasó con el tiempo de llenado capilar? Mire que estos pacientes tenían, a pesar de tener el llenado capilar normal, el 23% se murieron. Importante combinar con otras variables. Creo que es el mensaje principal. Pero ahora, ¿qué estrategia tengo para mejorar la perfusión? Entonces yo prácticamente voy a revisar 3 cosas que son fundamentales en la primera hora de la sepsis, que es la fluidoterapia, el 30 mililitros por kilo o menos, la tendencia a utilizar vasopresor tempranamente y qué hay de los corticoides y cuándo lo debo utilizar. Lo primero es qué tipo de fluidos. Contraindicado los dextrano, hidroxietil, almidón, porque esto se relaciona con desenlaces desde el punto de vista renal, mayor lesión renal, mayor mortalidad. Pero entonces, ¿qué utilizamos? Solución salina, lactato de Ringer, albúmina. ¿Qué dice la campaña? La campaña pone como recomendación fuerte utilizar cristaloides, pero nos pone como recomendación débil soluciones balanceadas o solución salina. Vamos a revisar esta parte para recordar un poco que la solución es solución salina, por lo menos, mire la osmolaridad que tiene, 308, pero vemos el lactato de Ringer que tiene una osmolaridad de 280, que está muy cercana a la osmolaridad normal, pero digamos que las soluciones balanceadas como Plasma-Lite es la que más se acerca, sin embargo los costos son bastante exagerados. Muchas instituciones. Y esta publicación de New England del 2018 que trata de comparar qué es mejor, soluciones balanceadas o solución salina, y el desenlace o el outcome primario que ellos evaluaron era desenlaces desde el punto de vista renal, y podemos ver que los pacientes que en el brazo de solución salina tenían mayor aumento de lesión renal aguda comparada con las soluciones balanceadas. Y en este subanálisis del mismo estudio que es el SMART, podemos ver que sí, el utilizar solución salina, obviamente eso va a aumentar los niveles de cloro. Ya sabemos que la disnatremia se relaciona con mayor mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, en este subanálisis podemos ver que los niveles de cloro no se relacionaron con la mortalidad. Tener en cuenta que las soluciones balanceadas, la tendencia es aumentar los niveles de bicarbonato, pero tampoco se relacionaron con aumentos de la mortalidad. Esta es una publicación del 2018 que trata de reunirnos todos los estudios que están hasta el momento comparando solución balanceada versus solución salina en el paciente con sepsis, hablando de mortalidad hospitalaria para el spleen, en mortalidad a 30 días para el SEC y mortalidad a 30 días para el SMART, podemos ver que la tendencia, mire que las estimaciones puntuales y hablando de cada uno de los estudios, la tendencia es a utilizar las soluciones balanceadas. Sin embargo, esto está por demostrar en 2 trials que están ahorita están por salir para demostrar esto, porque la tendencia es, pero sin algo contundente. Para albúmina versus cristaloides en sepsis, mortalidad a los 90 días,
Hay algo a favor de la albúmina en el estudio SAFE, en el estudio Albius, teniendo en cuenta que el estudio SAFE la albúmina fue al 4% y en el Albius la albúmina fue al 20%. Dejar claro que en el estudio SAFE el subgrupo de pacientes con trauma craneoencefálico se beneficia más de solución salina comparado con la albúmina, porque la albúmina aumentó la mortalidad. Que dice el bundle del 2018 de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis con respecto a la fluidoterapia inicial. Y ellos dicen, si yo tengo hipotensión, ojo, no es I, es O, hipotensión o lactato mayor o igual a 4, debo iniciar un bolo de 30 mililitros por kilo de peso como una recomendación fuerte. Pero mucho cuidado con esto de lactato por encima de 4, porque ya sabemos que la elevación de lactato tiene múltiples causas y obviamente debo tener una buena probabilidad pretest en ese paciente y combinado con otro. No es lo mismo tener un lactato mayor a 4 con oliguria, con hipotensión, con alteración del sensorio, a tener un lactato sin otras variables que me orientan una paciente a una que sepsis. tiene una prueba aceptable. Entonces, ¿qué se sabe de esto de dónde sale más bien los 30 mililitros por kilo de peso? Y ellos mencionan esta revisión sistemática que está en la RAI, el PROSE, el PROMIS, donde en la fluidoterapia en estos pacientes el bolo estuvo alrededor de 27 mililitros por kilo, a las 6 horas más o menos ya tenía un acumulado de 4 a 6 litros. Entonces aquí podemos ver, cuando revisamos el diagrama de Bosque, podemos ver que la estimación global toca la línea del no efecto para no diferencias en mortalidad tan hospitalaria, ni tampoco mortalidad a los 90 días. Admisión a la unidad de cuidados intensivos, estancia hospitalaria, no hubo tampoco una diferencia. Pero en SHOT, en el 2015, aparece esta publicación, donde nos dicen que en el análisis de todos estos estudios que estaban poniendo el 30 mililitros por kilo de peso, podemos ver que aumentó la tasa de ultrafiltración, es decir, de terapia de reemplazo renal, aumentó el uso de diuréticos en el análisis univariado, lo mismo que la readmisión a la unidad de cuidados intensivos en los primeros 30 días. Si miramos en el análisis multivariado, mire la mortalidad hospitalaria estuvo alrededor de 2.5 veces cuando administramos los 30 mililitros por kilo de peso. Pero menos se puede utilizar, y esta es una publicación del Critical Care del 2017, donde trata de comparar algunos bolos de cristaloides y compara 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros, 5 mililitros. Entonces podemos ver que en el impacto en la presión sistémica, podemos ver que cuando comparamos 4 mililitros versus 1 mililitro, nos va a mejorar la presión sistémica. Al mismo tiempo, los 4 mililitros comparado con 1 nos va a mejorar el gasto cardíaco y nos va a mejorar la tensión arterial media. Lo que quiere decir es que quizás ese 30 mililitros por kilo de peso, estoy poniendo de más, no quiere decir que los pacientes no lo vayan a necesitar, porque quizás existen algunos que los van a necesitar, pero podemos implementar este 4 mililitros por kilo de peso acompañado de un buen monitoreo de respuesta a volumen en esos pacientes por lo menos que tienen pobre reserva cardiovascular o en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y eso está muy bien determinado en diferentes publicaciones del uso de estos bolos con referente a las pruebas de respuesta a volumen, ya sea por termodilución pulmonar, con ecocardiograma, elevar las piernas, todo esto ya ustedes los conocen con el bolo de 250 a 500 mililitros y sería una buena ayuda. El doctor Paul Marín demostró en una publicación de que estos pacientes, cuando al día 7 tienen más de 4.5 litros, eso se relaciona con aumento de la mortalidad. Y podemos ver que el 30 mililitros por kilo de peso en el metaanálisis y revisión sistemática tenían alrededor de las 6 horas ya 6 litros. Entonces la tendencia es, ustedes muy bien conocen, que es el famoso protocolo Rose, y el famoso protocolo Rose busca evitar el balance ¿cuántas maniobras positivo de fluidos realizar? Y al mismo tiempo evitar esos momentos de hipervolemia que me van a producir lesión de órganos o esos momentos de hipovolemia que también me van a producir lesión de órganos. Entonces es un protocolo para revisar siempre en el paciente con shock séptico. ¿Qué hay de vasopresores? Temprano, combinado con la fluidoterapia. Esto es una publicación de este año del Critical Care, participación obviamente del estudio del doctor Ospina, con otros más.
cuando ellos evalúan en el diagrama de Bosque el desenlace de mortalidad hospitalaria, podemos ver que está a favor del uso temprano de vasopresores. Si miramos otros desenlaces como balance de fluidos positivos, estancia hospitalaria, a pesar de que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, la tendencia es a menos acumulación de fluido y menos estancia hospitalaria cuando utilizamos los vasopresores de forma temprana. Pero mire, importante, conseguimos objetivos de tensión arterial mucho más rápido en estos pacientes. Y ya sabemos que la hipotensión se relaciona en el tiempo con mayor mortalidad. Entonces, ¿qué dice la campaña sobreviviendo a la sepsis? Por último, hablando de los corticoides, que están bastante controversia, mire que ponen una recomendación débil, y para hablar un poco sobre dos estudios súper importantes, una, el grupo del Corticus, que fue la publicación del New England en 2018, limitaciones críticas al respecto, es que los pacientes los aleatorizan después de las 72 horas de estar en choque séptico. A las 72 horas de estar en choque séptico, obviamente hay un aumento de la mortalidad y quizás esta es una de las críticas al respecto. Pero el reciente estudio que fue en el 2018, que utilizaron hidrocortisona más fluhidrocortisona, claro, estos pacientes los aleatorizan en las primeras 24 horas. Obviamente hubo un impacto en la mortalidad con menos utilización de vasopresores con una P estadísticamente significativa. Pero ¿qué dice un metaanálisis reciente del 2019 publicado en JAMA que habla sobre la eficacia y la seguridad de los corticoides en los enfermos con sepsis? Y aquí podemos ver en el diagrama de Bosque, hablando de mortalidad, a los 28 días, mire la N de pacientes, todos estudios randomizados, casi 10.000 pacientes, vemos que hubo una reducción del riesgo absoluto del 10%, con una P estadísticamente significativa, con un grado de heterogeneidad menor del 30%, lo que quiere decir es que metodológicamente está muy bien diseñado el metaanálisis. Si miramos eventos adversos, siempre van a existir los eventos adversos, no son tan frecuentes, pero hay que tenerlos muy presentes, como es la hiperglicemia, la hipernatremia, el sangrado gastrointestinal y las infecciones. Creo que por el momento, corticoides, la tendencia es utilizarla. Fluidoterapia es utilizar menos volumen, pero individualiza a tu paciente. Sin duda, tomar cultivos y antibióticos en la primera hora es lo primordial en estos pacientes con shock séptico en la unidad de cuidado intensivo. Ya sabemos que esto es un tema arduo, importante, hay mucha literatura al respecto y esto prácticamente es un congreso y muchas gracias por su atención. Es hablar del límite inferior de la normalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del límite inferior de la normalidad... por tu conferencia. No hay preguntas del público, pero yo quisiera hacerte una pregunta a ti en cuanto a tu práctica clínica. ¿Cómo y cuándo la utilización de albúmina? ¿Cómo y cuándo la utilización de albúmina en estos pacientes? Listo. Bueno, la utilización de albúminas, sabemos que el estudio Albius hubo un beneficio en mortalidad muy pequeña, pero lo hubo, con el uso de albúminas. Ahora, el problema es la costo-efectividad de la albúmina. Ya sabemos que utilizar coloides es mucho más costoso que cristaloides. Y bueno, cuando uno quiere expandir un paciente que nos llega, un ejemplo, nos llega un paciente a la unidad de cuidados intensivos y yo lo quiero expandir, pues resulta más económico expandirlo con cristaloides y hacerle respuesta a volumen. Otra cosa es también digamos que disminuir la utilización de tanto volumen, hablando de los cristaloides, y prefiero utilizar coloides. Entonces digamos que va a depender del paciente. Ahora, en la fase de mantenimiento, por lo menos el estudio Albius, es que el objetivo del estudio Albius no fue como tal reanimar a los pacientes con coloides, hablando de la albúmina. En el estudio Albius era, si el paciente tiene albúmina por debajo de 3, vamos a ponerle albúmina y a ver qué pasa combinado con solución salina. Pero por el momento, la utilización de albúmina, yo diría, hombre, si la vas a utilizar, utilízala bien, individualiza a tu paciente, pero más no quiere decir que está contraindicada, porque sí se puede utilizar. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su conferencia y bueno, no hay más preguntas entonces. Muchas gracias. Vale, a ustedes, que estén muy bien.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es otra espirometría. Para los que no pudieron participar, puedan revisarla. Una paciente de 73 años, caucásica, pequeña, y le realizaron esta espirometría porque presentaba sintomatología respiratoria importante. Entonces vamos a revisarla según el orden que ya vimos en la primera parte de nuestro taller. Vamos a dar unos segunditos más para que la puedan revisar. Tenemos una capacidad vital forzada BF1 del 41%, un BF1 del 17%, una capacidad vital forzada del 33% y un cambio al broncodilatador del 14% para capacidad vital forzada y una respuesta para el BF1 del 20%. De aire. Entonces, con esta espirometría... Y la sintomatología, los signos clínicos, todo depende a dónde se ubique ya este gas que fue instalado. Puede presentar taquicardia, la taquipnea, la hipotensión grave, pérdida repentina de la conciencia, agitación, desorientación, convulsiones, entre otras. El manejo es colocar el paciente en el momento que está presentando la sintomatología, lateral izquierdo, posición Trendelenburg, atrapando la burbuja a nivel del ventrículo derecho o que pueda ser eliminado. Con mucho oxígeno al 100%. Si puedo contar con una aspiración percutánea de este aire, sería fenomenal. Ahora bien, la isquemia intestinal, si bien no es muy frecuente, hay que tenerlo muy presente. Porque tenemos pacientes muy añosos, tenemos pacientes muy longevos que son panvasculares. Es un paciente que está en diálisis y presenta un dolor abdominal. Está la palpación, ve que es blando, que se deja palpar, pero está presentando el dolor. Hay que sospechar una isquemia intestinal. Y el diagnóstico tiene que ser certero y tiene que haber un tratamiento efectivamente temprano, porque si no el paciente se muere por la necrosis intestinal que puede presentar. La bacteremia también es muy frecuente. Y sobre todo en aquellos pacientes que tienen accesos vasculares protésicos, que tienen catéteres permanentes, que tienen catéteres temporales. Y los gérmenes habituales siempre lo que más encontramos son los gram positivos y ocasionalmente los gram negativos. El tratamiento de esto efectivamente hay que retirar el catéter. Pero hay unas condiciones cuando tenemos agotamiento de accesos vasculares en estos pacientes, uno dice, ¿cómo debo salvarle el catéter al paciente? Entonces, en comunión con el infectólogo, se deben sacar las mejores conclusiones a darle el chance de que se ha salvado el catéter. Recuerde que esto produce unas complicaciones severas como la endocarditis, artritis séptica o embolizaciones sépticos al cerebro. Y desde el punto de vista reumatológico tenemos que tener presente, quiero hacer recordar que la esclerodermia, el 5, un 15% de estos pacientes pueden producir una crisis renal y se comporta como una hipertensión de nuevo acelerada, maligna. Pueden presentar una anemia hemolítica con CUMS negativo. Muchísimas gracias por su amable espera. Hay pacientes con 10% El doctor Naranjo, que no es nuestro siguiente hipertensión conferencista, arterial. está teniendo... La injuria renal que presentan ellos, tiene que tratarlo de documentar también con el sedimento urinario. Presentan proteinuria, hematuria y la disminución de la rata urinaria. Hay factores predisponentes, que es la afectación cutánea difusa de estos pacientes, la rápida progresión de las lesiones, si tienen más de 5 años de evolución, si tienen los primeros 5 años de evolución, si tienen afectación cardíaca, la anemia, la ciclosporina. Entonces, es un paciente con una esclerodermia que muchas veces cuando lo vemos pensamos en la parte pulmonar, pensamos en los trastornos de motilidad esofágica, tener presente la crisis esclerodérmica renal. El tratamiento, efectivamente, el principal tratamiento que se debe tener en cuenta son los IECAS. Y de pronto muchos me dirán, pero los IECAS me pueden agudizar más la falla. Sí, tienen toda la razón, pero yo tengo que darle chance al paciente las primeras 48, 72 horas, solicitándole controles de creatinina, a ver si hay un aumento súbito más del 30% para poder pensar en retirar los IECAS. Y si
Y si es así, me toca utilizar vasodilatadores, furosemida, otros antihipertensivos. Además, estos pacientes son muy sensibles a la hipovolemia. Estos pacientes, cuando presentan una hipovolemia, si usted le está administrando furosemida, ellos se comportan como hiperreninémicos. Entonces va a contribuir a mayor hipertensión arterial. El síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral, los oncólogos lo conocen muy bien y tratan de prevenirlo. Y recordemos que se presenta cuando hay esa ruptura, ¿ya? Esa agresividad en el rompimiento de las células tumorales, liberando muchas sustancias que se elevan severamente en el torrente sanguíneo. El ácido úrico, el fósforo, el potasio, acidosis láctica, una hipocalcemia severa. Esto produce una precipitación de cristales a nivel del glomérulo, produce obstrucción, la injuria renal y el paciente puede conllevar a ser dializado. Entonces, esto lo podemos prevenir. Entonces, si el paciente está presentando una injuria renal, tenemos que, dentro de la anamnesis, ver cuándo se hizo la quimioterapia, sospecharlo y el principal tratamiento es hidratación. Colocar halopurinol y alcalinizar la orina. Si el paciente no mejora con todo esto, efectivamente hay que hacerle terapia dialítica. Ya para finalizar, tienen que tener presente que hay que corregir patologías de base cuando uno encuentra una disociación del nitrógeno ureico y la creatinina. También es muy frecuente. Puede haber un paciente con una creatinina de 2 y un nitrógeno ureico de 80. Y el desespero es tanto que lo primero que hacen es llamar al nefrólogo para que lo dialice porque están con una encefalopatía urémica o está con una uremia marcada. Si el paciente está orinando, tranquilos. Yo pienso que se puede tratar de inspeccionar cuál es la patología de base, darle un tratamiento inicial y esperar 48 a 72 horas si esta disociación se puede corregir. Y ya para dar final, la mayoría de las urgencias o complicaciones renales son manejables y controlables las primeras horas. Muchas instituciones no tienen un nefrólogo al frente. Entonces, cuando uno le da el tratamiento, cuando uno le da el enfoque diagnóstico, un tratamiento inicial, y yo puedo estabilizar el paciente, guardar la calma, hasta que llegue el nefrólogo y pueda ordenar una terapia de suplencia renal. Así que internistas, ustedes son los más adecuados para manejar estas urgencias nefrológicas, darles ese buen enfoque al diagnóstico y tener los pilares para un tratamiento inicial. Muchas gracias. Bueno, doctor Emiro, muchísimas gracias por su presentación. Aquí tenemos una preguntita del público para responder y es la siguiente. ¿Todavía se utilizan las resinas intercambiadoras de potasio dentro del manejo de la hipercalemia en pacientes con urgencias en nefrología o son ya un tratamiento que tiende al abandono? Gracias, doctor, por la pregunta. Bueno, la situación es esta. Lógicamente, las resinas de intercambio iónico no se deben de utilizar en primera línea para manejar una hipercalemia severa. Es un coadyuvante de los otros medicamentos de los cuales les manifestaba. Una de las características de estos medicamentos, y repito, es que ellos en su mecanismo de acción demoran entre 1 y 4 horas y ante una hipercalemia severa no vamos a esperar ese tiempo porque el paciente puede fallecer. Y otra cosa es que estos medicamentos se pueden utilizar en aquellos pacientes que a lo mejor, como había comentado, llegasen a meritar el IECA o el ARA2 a mínima dosis, que mantienen siempre un potasio levemente alto y que lo ameritan por su estado cardíaco, sí es recomendable utilizar estas resinas de intercambio iónico. Un punto a tomar referente a todo esto es que las resinas de intercambio iónico tienen un efecto adverso muy peligroso. Y recuerden que produce necrosis intestinal. Entonces, tener muy presente a aquellos pacientes que tienen estreñimiento y edad avanzada. Perfecto. Listo, doctor Emiro, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta por el momento. Le damos las gracias por la participación y de parte del comité organizador del evento lo invitaremos a una próxima sesión
Gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al comité. Que pasen buena tarde. Buenas tardes. Ahorita también está disponible. Si quieren hacer más talleres de espirometría, bienvenidas las propuestas y bienvenidas las solicitudes. Desde luego que es algo importante. Aquí nadie es bueno ni malo leyendo espirometrías, esto es como todo en la vida, cuestión de práctica. Entonces, entre más leamos espirometrías, pues mejor. Sin lugar a dudas, terapia respiratoria para nosotros tiene un gran rol y por eso agradezco ahorita y la invité a este taller para que lo hiciera conmigo, porque ellos nos enseñan esa parte de la técnica y todas esas cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos una espirometría. Entonces todo es un trabajo en equipo. Doctores, y muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y puedan descansar. Muchas gracias a todos.
que es el ultrasonido cardíaco y el ultrasonido pulmonar. Hoy tenemos importante hablar del tema, algunas definiciones del marco para el programa de hoy tenemos. Vamos a hablar también de las ventajas y las limitaciones del ultrasonido, práctico para pasos. COVID-19, pues no podemos dejar por fuera algunas aplicaciones en este escenario, y finalmente vamos a concluir con algunas recomendaciones prácticas sobre el tema. Si uno hace una búsqueda sobre COVID-19 y ultrasonido, de forma oficial, exigirlo ante los entes encargados o la autoridad encargada de eso. Y también es una duda muy frecuente saber cuáles son las pruebas toxicológicas que debemos de realizar en el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque cuando yo no sé cuál es la causa, entonces he visto órdenes como siguiente: pruebas toxicológicas, realizar pruebas toxicológicas. ¿Qué pruebas toxicológicas vamos a realizar? Tenemos que saber qué es lo que queremos buscar y cómo lo vamos a buscar. Por eso es importante saber qué es lo que no hay que hacer en una intoxicación aguda. Y lo último, para terminar la última pregunta: ¿cuándo debemos informar a la autoridad? Es decir, ¿cuándo se debe notificar al Instituto Nacional de Salud en el caso de una intoxicación, para que se puedan tomar medidas? Es por eso que la primera pregunta es: miremos a ver qué es lo que nos genera alerta para ver por qué se sospecha de que un paciente se encuentra intoxicado. Y aquí hay unas cosas importantes. En una historia clínica y un examen físico que generalmente no concuerdan, uno tiene que sospechar de que el paciente puede estar ante una intoxicación. Claramente, y es lo más sencillo, es documentar el antecedente previo con un tóxico, pero recordé que siempre les digo, si el paciente le dicen que estaba en una fiesta y que pudo consumir cocaína, tiene que correlacionar ese consumo de cocaína con la química que tiene el paciente. Si tiene escopolamina, tiene que relacionarlo con eso. Si es monóxido de carbono, tienen que relacionarlo con eso. Porque pueda que no presente signos de intoxicación, sino que simplemente sean efectos propios de la sustancia, o que pueda que no sea la sustancia implicada. Entonces, es importante que hacemos una correlación. Unos cuadros clínicos de aparición súbita y que no son explicados por otra causa, uno tiene que comenzar a pensar también en eso. Y sobre todo las alteraciones del estado de conciencia de causas desconocidas. Principalmente cuando yo he hecho ya un screening y he descartado causas metabólicas, causas infecciosas, causas hidroelectrolíticas que me podrían causar con una encefalopatía. O así como algo fundamental y algo muy característico en las intoxicaciones agudas son los cuadros gastrointestinales súbitos y masivos. Es muy, muy frecuente que suceda esto, sobre todo cuando la vía de la intoxicación es oral o en algunos casos también la térmica. La falla multiorgánica no debida a un proceso infeccioso es muy frecuente. Y los síndromes convulsivos que no se expliquen por otra causa, y si hay una exposición a un tóxico debemos de sospecharlo. Y por eso, para identificar también con qué ese paciente se intoxicó, tenemos que valernos de todo, de todos los órganos de los sentidos. Y el siguiente punto es el aliento con olor extraño. Cuando uno evalúa al paciente, uno tiene la capacidad tiene que oler y de identificar si tenemos algún olor extraño que nos permita orientarnos a eso. Es así como la miosis puntiforme es característica de una intoxicación por opioides, y es fundamental eso, a excepción de hay un opioide que no altera en mayor proporción o en primera instancia las pupilas. ¿Y cuál es? La meperidina. Y sobre todo cuando tengamos la sospecha de una intoxicación, cuando presentemos quemaduras en boca, sobre todo por sustancias básicas, generalmente se presentan, hay que sospechar de una intoxicación en esos casos. Ahora la siguiente duda es con qué se intoxicó el paciente, y seguramente si nosotros llevamos algunos datos a Google, porque aquí le estaba preguntando a Google seguramente nos lleva, pero Google solo nos va a decir, si usted le pregunta a Google con qué se intoxicó el paciente, él no le va a decir. Te coge su celular, hola Google, y preguntamos y llenamos datos. Vamos a ver qué datos vamos a buscar que nos permitan o buscarnos en esa ayuda o otras ayudas que nos permitan orientarnos a con qué se intoxicó el paciente. Es por eso que las claves en el examen físico yo las reduzco en esta. Son elementos en el examen físico que vamos a buscar y que, miren una cosa importante, las podemos realizar en cualquier parte de estas herramientas, son costo efectivas, no necesitamos un paraquímico para realizarlo y todos estamos capacitados para hacerlo. Y lo último es que en 5 minutos podemos estar clasificando a nuestro paciente con estas herramientas, y específicamente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, evaluar las pupilas, la peristalsis y el estado de la piel, y tomar la presión arterial. ¿Para qué? Para ir a este cuadrito que cuando yo por primera vez lo vi, recuerdo que me llamó muchísimo la atención y yo consideré que era la resolución a todos mis problemas. Yo decía en ese momento que cuando yo leí como interno esto, como estudiante, veía que
Si yo tenía los toxiromes a mi mano, podría encontrar la causa de las intoxicaciones. Yo no debo saber, no necesito saber en realidad cuál es la frecuencia cardíaca. Si yo un toxiroma anérico, lo único que tengo que saber es cuál es la frecuencia cardíaca normal. Y yo simplemente voy a clasificar como aumentado o disminuido dependiendo de cómo esté evolucionando, de cómo esté en ese paciente. Es decir, si tiene una frecuencia cardíaca en 120, yo sé que está aumentada, y si está en 50, está disminuida. Igual que las presiones arteriales. Todos los toxiromes son mutuamente excluyentes, es decir, los toxiromes tienen una característica: ninguno coexiste o puede coexistir con otro. Es decir, o sea, ninguno puede coexistir, o prima uno o prima el otro. La limitante con esto es que cuando se presentan tóxicos en simultáneo, o que no un solo tóxico el implicado en la intoxicación, y si son de toxiromes diferentes, pueda que uno no prime o se antagonice. Entonces esa es una gran limitante con los toxiromes, pero la ventaja es que yo no puedo ser modificada ninguno de estos parámetros de forma voluntaria. Es decir, yo no podría de forma sostenida aumentar mi frecuencia cardíaca, porque yo podría hacer ejercicio o hacer alguna actividad que me aumentara la frecuencia cardíaca, pero luego que deje ese estímulo, la frecuencia cardíaca va a llegar a la normalidad. Entonces yo podría, es una herramienta muy fácil, muy útil, y me va a llevar simplemente a esto: es a que cuando yo tengo un toxiroma anticolinérico, voy a pensar en los 4 o 5 fármacos que están acá en sustancias. Igual que un colinérico, pienso en carbamato, organofosforados, cisotimina, pilocarpina. Adrenérgico, me quedan prácticamente todas las drogas de uso, los sedantes, nos quedan estos, y los alucinógenos, nos quedan estas sustancias. Esto es importante porque cuando yo, por ejemplo, ustedes ven aquí en anticolinérico las escopolaminas, y observemos que cuando el paciente con escopolamina, lo que uno más le llama la atención y lo que uno le preocupa, o lo que uno cree que es lo único que presenta, es la amnesia. La amnesia enterograda, pero recordemos que yo en este momento me pueden preguntar, y yo podría decir, yo absolutamente no me acuerdo cómo me conecté aquí, no recuerdo cómo llegué a este sitio, no recuerdo cómo me invitaron a esta charla. Pero ustedes me evalúan, ¿por qué? Porque es que alguien en la esquina llegó y me dio una sustancia, y eso es escopolamina. Pero ustedes me evalúan y no me encuentran ni taquicardia, no me encuentran hipertensión, no me encuentran midriasis, eso sucedió hace poco. Yo podría orientarme, y eso es muy frecuentemente que pase, porque lo único, la escopolamina no solamente produce la amnesia enterora, tiene que producir otras manifestaciones. Y así tenemos otro tipo de toxidroma, y aquí los vamos orientando. Miren el narcótico opioide, qué características tiene, y el serotoninérgico, que es muy parecido al del adrenérgico, pero tiene lo diferencia en algo. Es por eso que este es un caso clínico muy sencillo que los traigo. Es una paciente femenina de 36 años de edad, sin antecedente de importancia, que ingresó al servicio de urgencia traída por su esposo, la cual encontró hace aproximadamente 20 minutos en su cama, presentándose alorrea y dificultad respiratoria. Hasta aquí podría ser una convulsión, pero ya en el momento que la encontró estaba consciente, alerta, orientada, y tenía una presión arterial 89/60, estaba muy potencia, frecuencia cardíaca de 57 latidos por minuto, respiratoria aumentada, 36 frecuencia cardíaca y evidencia de alorrea. La pregunta es, ¿considera que los datos son suficientes para plantear su diagnóstica? Como no tenemos en este momento la posibilidad de hacer una comunicación sincrónica con ustedes, y quienes muy amablemente están conectados a esta conferencia, les voy a dar la respuesta. La respuesta es no podría implementar una presión diagnóstica, porque recuerden que queremos buscar es un toxirome. Y si queremos buscar un toxirome, si queremos aplicar o encasillarlo en un toxirome, nos faltarían algunas cosas. Nos faltarían evaluar las pupilas, y las pupilas en este paciente estaban mióticas. También evaluamos la peristalsis está aumentada. Y cuando yo clasifico, yo evalúo esto en el examen físico del paciente, el toxirome que presenta me queda sencillo, un colinérgico. Perdón, aquí lo ven, en el colinérgico, por las características que les dije anteriormente y las que vemos acá. Y en ese caso nos queda un organofosforado, un carbamato, una fisioterapia. Entonces es importante que nos quede. Entonces ahora miramos qué pruebas solicitar en la urgencia. Y si la herramienta falla que dijimos anteriormente, ¿qué vamos a hacer? Y me voy a resumir acá, no me puedo quedar en mi pregunta. Si me queda en la pregunta, yo voy a utilizar los toxiromes. No logré enfocarlo en un paciente con toxirome porque hay varias sustancias que están implicadas y prima un síntoma fundamental. Cuando prima un síntoma fundamental, nos debemos ayudar a guiarnos por este artículo, que es un artículo antiguo, pero es un hito, como lo hablan en derecho, cuando tienen una sentencia de hito, pero en medicina esto es un hito, es decir, es un clásico, y un clásico en toxicología que hasta el momento no ha sido cambiado,
Y es cuando utilizamos las siglas, y estas siglas no pueden ser traducidas al español porque ya cambian su sentido y nos tenemos que orientar. Entonces, cuando tengo una paciente con que prima la sintomatología, que prima en la bradicardia, debo pensar en la sigla PACES y me orientaría a pensar en P, y lo que tengo que hacer es criterios de exclusión y comenzar a buscar a ver si los presenta o no. Propanolol, opioides, tisostimina, la A con droga anticolérica, antiarrítmico, clonidina, en el caso de la C y bloqueantes de los canales de calcio, en la E, etanol y otros alcoholes, y en la D, digolcina y digital. Y aquí vendría ya a entrar en las siglas FAS, la taquicardia, que específicamente nos habla de las drogas, específicamente cocaína y otras drogas de uso, los anticolinéricos para la A, los simpático-miméticos en el caso de la S, y la T, la teofilina y las drogas de la tiroides. Caso de hipotensión nos queda la sigla CRAS, que habla de clonidina con la C, rodenticida con la R, antidepresivos en la A, S, sedantes, y la H, heroínas o otros opioides. Cuando prima como principal síntoma la hipertensión, podemos utilizar la sigla CT-SCAN, donde la C hace mención a la cocaína, la T a los suplementos de tiroides, drogas de hormonas tiroideas, la C a los simpáticos miméticos y la S a los simpáticos miméticos y la C a la cafeína. Pero cuando lo que encontramos en nuestro paciente y lo que está primando en nuestro paciente y lo que nos llama la atención y lo que hace consultar o nos hace preocupar o pensar en una intoxicación es un estado de coma, debemos de hacer un screening con la sigla letargia. Y aquí tienen todos los tóxicos que podrían en algún momento producir un estado de coma. Igual que la sigla Otis Campbell cuando se está pensando en un síndrome convulsivo secundario a una intoxicación y no debido a otras causas. Es así que los exámenes que vamos a realizar en el servicio de urgencia podemos pasar por el hemograma, pero en términos de el hemograma de forma aguda no nos va a servir en muchos casos. Sí les recomiendo solicitar el hemograma. Buena calidad también nos orientan. Las pruebas hepáticas no nos sirven en todos los casos, pero por ejemplo, si tengo una intoxicación por acetaminofén, es fundamental saber cómo parto. Un uroanálisis nos sirve principalmente en las intoxicaciones por alcohol, sospecha de alcohol, para hacer diagnóstico de descarte de alcohol, etilenglicol, porque presentan cristales de uratos amorfos. Y en toda mujer en edad fértil con intento de autólisis se debe realizar una prueba de gravidez. Por eso la motivación es que cuando yo no logro encasillar a un paciente en un toxidromen ni con la otra sigla y sospecho de que tiene una intoxicación, debo realizar unos gases arteriales y un ionograma para orientar mi estrategia a aplicar algo que se llama osmol GAT y el anión GAT. El osmol GAT no es más que la diferencia entre la molaridad medida y la molaridad calculada, y el anión GAT no es más la diferencia de los cationes y de la suma de los cationes y los aniones que son medibles. ¿Por qué? Porque no tenemos dos escenarios. Una acidosis metabólica con anión GAT normal, y aquí están las causas, pero miren la letra D, intoxicaciones, y son tres intoxicaciones principalmente, que nos dan esto. Y esto es lo más frecuente, acidosis metabólica con anión GAT elevado. Y nos dan 5 causas, pero entre esas 5 causas están 6 causas de intoxicaciones. Y este es fundamental cuando pensamos en metanol, porque el metanol tiene una característica, genera un anión GAT mayor de 30. Entonces, eso es un criterio que nos puede ayudar. Ahora, ¿cómo va a descontaminar el paciente intoxicado? Preocupante, porque si Homero Simpson está preocupado con la frescura que él maneja, ¿qué nos quedaría para nosotros? Entonces, ¿cómo descontaminar el paciente intoxicado? El paciente lo vamos a descontaminar dependiendo de la vía. Si la vía es térmica, lo vamos a hacer es que lavado al paciente, retirar la ropa si se puede, lavar con abundante agua, recordemos no exponernos nosotros y descontaminarlo. Si es por vía ocular, hay que lavar al paciente aproximadamente con 200 cc el ojo afectado rápidamente con solución salina isotónica a temperatura ambiente y con mínimo 200 cc. Pero la que más importante y la que más nos preocupa es la descontaminación digestiva. Y observemos cómo vamos a hacer la descontaminación digestiva. Y para realizar la descontaminación digestiva, aquí voy a meter 3 más importantes. El vaciamiento gástrico, 4, el vaciamiento gástrico, el lavado gástrico, el carbón activado y los catárticos. Meto el carbón activado porque va muy encadenado o muy de la mano con el lavado gástrico. Y el vaciamiento gástrico tenemos un tiempo ideal. El tiempo ideal para hacer el vaciamiento gástrico es 1 hora.
1 hora es lo que se debe hacer y tienen 2 opciones, o vómito o lavado gástrico. En términos generales, lo que se recomienda en este momento no es utilizar un vómito, no inducir el vómito. En el caso de que se quiera inducir el vómito, se utiliza en algunos niños y se utiliza un jarabe que se llama jarabe de ipecacuanha, que es el que recomendamos para poder inducir el vómito. Pero para fines prácticos debe hacerse lavado gástrico. Siempre y cuando, pero el lavado gástrico también se debe hacer idealmente en la primera hora, pero hay que partir de 2 cosas. El paciente tiene alteración del estado de conciencia o tiene conciencia, o está consciente. ¿Cómo defino si tiene alteración del estado de conciencia? Con la escala de Glasgow. Un Glasgow de 11 o menor es un paciente que tiene alteración del estado de conciencia. En ese caso, si usted tiene que hacer el lavado gástrico, lo primero que tiene que hacer es asegurar la vía aérea, y luego que asegure la vía aérea, sí lo realiza, porque la idea es hacerlo con esta sonda de clúster, que se ve muy parecida a la sonda Foley, en la cual lo que se hace es inflar, pero esto no la tenemos disponible en nuestro medio. Y tengo que hacer el orden en el lavado gástrico, carbón activado, y recuerden que el lavado gástrico lo voy a colocar el paciente en posición semisentada, ¿cierto? Recordemos, en posición semisentada, o idealmente el decúbito lateral izquierdo. Voy a medir el auricular, mentón, y luego hasta la síntesis del esternón, hasta la apófisis del esternón, para poder decir hasta dónde voy a introducir mi zona nasogástrica, y voy a lavar con aproximadamente 200 cc. Pero el carbón activado, la dosis es, miren, 1 gramo por kilogramo de peso. El lavado gástrico no sirve, en estos casos el carbón activado no va a servir para... Hay unas excepciones en las cuales el lavado gástrico no se va a hacer en la primera hora o en las primeras 2 horas, principalmente en estas, porque las fórmulas de liberación retardada van a hacer de que el vaciamiento gástrico sea mucho más lento y va a tener una circulación enterohepática. Por eso yo podría extender el lavado gástrico. Y la otra opción es el carbón activado y provocar la evaporación. Para utilizar el carbón activado, aquí se los dejo en una estrellita, la dosis es 1 gramo por kilogramo de peso, sin pasar de 1000 miligramos. Pero para estas sustancias que ustedes ven en su pantalla a mano izquierda y en este recuadro, no tienen ninguna utilidad. Los cáusticos, los hidrocarburos, el hierro, el litio, el plomo, los alcoholes, no tienen ninguna utilidad. Entonces, en esos casos, no utilicemos carbón activado. ¿Oye? Es por eso que en estas guías lo que nos hablan es, en estos artículos nos estudian, hacen referencia a el papel del carbón activado en cuanto a la relación de las múltiples dosis, y lo que en este momento está recomendado es que no se repiten dosis de carbón activado, se utiliza una sola dosis de carbón activado, y en el caso de que se requiere solamente cuando tengamos intoxicaciones principalmente como que generen circulación enteropática, que sean liberación retardada. Y recordemos una cosa importante, no se retira el carbón activado. He visto casos en los cuales utilizan la sonda, pasan el carbón activado y luego lo retiran. El carbón activado no es para hacer lavado gástrico. ¿Bien? Entonces, si está dicho, no todo está dicho, y viene el papel de los catárticos salinos, y el papel principalmente de los catárticos salinos va en relación a que si usted utiliza dosis repetitivas de carbón activado, no tiene la necesidad de utilizar catárticos salinos. Y el catártico se utilizaría, en el caso que se requiera, 2 horas después de haber administrado el carbón activado. Entonces, para la manera de resumen, en términos generales son menos de 1 hora o idealmente 2 horas, pero en los casos puede ser una ingesta tardía de 2 a 6 horas cuando tengamos litio o sales de litio, antidepresivos tricíclicos, o una ingesta muy tardía, más de 6 horas o menos de 24 horas cuando estemos en estos casos. Pero recordemos siempre asegurar el estado de conciencia del paciente para proceder a hacer la descontaminación digestiva de forma correcta. Aquí les dejo una imagen de nuestra ciudad en épocas no de pandemia, donde éramos felices, como dicen algunos memes, y no lo sabíamos. Pero bueno, igual seguimos adaptándonos a esta nueva normalidad. Y ahora bien, ¿cómo facilitar la eliminación del tóxico? Para facilitar la eliminación del tóxico vienen unas cosas fundamentales. No sirve forzar la diuresis, no está demostrado tampoco que alcalinizar o acidificar la orina sirve. Lo que uno tiene que tener en cuenta es si hay algunos tóxicos que son dializables o no, o en los casos de los metales pesados utilizar quelante. Para definir si el tóxico es dializable o no, tengo que tener en cuenta el volumen de distribución del tóxico. Si el volumen de distribución es muy alto, ese es un tóxico que no se va a poder dializar. Entonces siempre tenga en cuenta el volumen de distribución del tóxico, porque si el volumen de distribución es alto, se va al tejido, y en el tejido la diálisis no nos serviría, no queda en el lumen. Y aquí veremos cuáles son los antídotos que nos dice el Ministerio de Salud que son imprescindibles, y tomemos nota, y en la medida que vamos subiendo vamos sumando los del siguiente nivel más estos que están acá,
y la N-acetilcisteína debe estar fundamentalmente. No tenemos disponible en este momento ampollas y solamente tenemos disponible los granulados de 200 y 600 miligramos. El ácido fólico es un antídoto indispensable en el primer nivel, al igual que el etanol. Muchas veces no lo tenemos y el etanol que nos queda es el que tenemos que recurrir a las formas comerciales que tengamos disponibles. La naloxona, que recordemos que es el único antídoto que nos sirve como prueba terapéutica. La tiamina y la vitamina K1, recordemos que hay que revisar siempre la vitamina K1 porque el Conaquion es el que tiene la posibilidad de poder administrarse por vía intravenosa, los demás no, hay que revisar eso. Y en el caso de segundo nivel tenemos que tener los reversores para las intoxicaciones por heparina, que es la protamina, y tener hidroxicolamina para cianuro y sumando los anteriores que teníamos. Y en tercer nivel sumo todos estos, que principalmente hay flumacenil, el glucagón, y los quelantes para las pesadas. Ahora, ya pasamos por todo esto y quiero saber cuáles son las urgencias toxicológicas, las pruebas toxicológicas que va a realizar tu urgencia. Las pruebas toxicológicas que va a realizar tu urgencia, en el caso de que yo quiera evaluar alcohol o alcoholemia, lo puedo hacer en sangre. En el caso de metanol también lo puedo hacer en sangre. Para carboximoglobina también lo puedo hacer en sangre. O medir los niveles séricos de un fármaco. Para drogas de uso no lo recomiendo porque rápidamente van pasando. Yo lo podría medir, pero tiene que ser la ingesta muy reciente. Es por eso que cuando yo estoy hablando de sangre me sirve para esto, pero miren que el aire expirado es una opción y sobre todo es que utilizan las autoridades para hacer las pruebas de alcoholemia, el aire expirado, la saliva también nos sirve, la vómito o el lavado gástrico, lo que usted obtenga en ese lavado gástrico, en la primera opción, el primer sacada que usted logró obtener, en esa primera, usted seguramente esa sustancia o ese contenido le podría servir para poder identificar y podría enviarlo al laboratorio si ve una sustancia en específica y que se lo identifiquen por espectrofotometría. Pero el otro es las muestras no biológicas o principalmente las muestras de orina, en las cuales cuando yo voy a pensar en drogas de abuso, debo pensar en muestras de orina y voy a pedir metabolitos en orina. ¿Qué es lo que no hay que hacer en una intoxicación aguda? Ojo, olvidar el tratamiento y el soporte general de un paciente intoxicado, es decir, el ABCD. Si yo tengo un paciente que llega con disnea, lo que voy a tratar es la disnea, es decir, o sea, tengo que tratar y hacer el enfoque general y el tratamiento de soporte general. Descontaminar el tubo digestivo en un paciente que tenga alteración del estado de conciencia sin haber asegurado la vía aérea, porque puedo generar mayor riesgo. Retrasar la descontaminación digestiva, es que voy a atender el otro paciente, voy a hacer otra cosa, voy a hacer la historia, voy a atender el pedido y luego descontamino. No, cada minuto que va pasando se va absorbiendo más. Entonces, olvidar la extrema urgencia en la administración de algunos antídotos. Si yo comienzo y espero que voy a esperar el examen, voy a administrar esto y no tengo, bueno, claro, que cuando voy a administrar un antídoto tengo que tener la certeza de que tengo la intoxicación. Si necesito ese examen para poder confirmarlo, listo, lo espero. De resto, no voy a esperar esta mañana a mi compañero de cambio de turno para que administre el antídoto. No es posible. O retrasar el lavado inmediato con agua en las exposiciones cutáneas o oculares, porque el daño, sobre todo a nivel de la córnea, puede ser irreversible. O pensar que cuando se atiende un paciente intoxicado, en el servicio de urgencia de una exposición aguda a un producto tóxico y está asintomático con constantes clínicas normales, ya no hay riesgo. Esto pasa muy frecuentemente. Por ejemplo, cuando yo veo un paciente llega, se expuso un tóxico, y veo que en este momento no tiene ninguna sintomatología, le damos egreso y no tenemos la debida observación del paciente en nuestro servicio. Y aquí por último, para terminar, es cuándo informar a las autoridades y debe ser obligatorio. Cuando tengo una intoxicación por alimentos debemos hacer la ficha. Yo creo que ahorita, si no nos gustaba ahora con el área, con la pandemia y los internistas y los mega nos ha tocado hacer muchas fichas de notificación. Las intoxicaciones por plaguicidas deben de ser notificadas, igual que los de fármacos, metanol, por metales pesados, por solventes y por otras sustancias químicas. Esto, y con esto lo dejo, una nueva imagen de nuestra Cartagena de Indias, la fantástica o también conocida como la heroica. Y esperamos poder volver a nuestra anterior normalidad. Muchísimas gracias a todos y dejamos el espacio en este momento para preguntas. Bueno, doctor Serpa, muchísimas gracias por su participación y su disertación muy clara y concisa con relación a los diferentes tipos de intoxicaciones que podemos encontrar en el servicio de urgencias. Hay una preguntita, Dago. Teniendo en cuenta las ciudades turísticas de nuestro país
y que es muy frecuente la ingesta de alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, con cocaína o con marihuana o con cripio o con anfetaminas, el enfoque es similar, siempre teniendo en cuenta la historia clínica y el abordaje que nos había recordado el AS del paciente, aunque sea una mezcla de depresores con sustancias activadoras del sistema nervioso central. Listo. Bueno, excelente la pregunta porque nosotros nos vamos a enfrentar y yo creo que aquí es importante que retomemos un caso anecdótico en nuestra ciudad. Recuerden el caso del famoso Yaco Moturra, que mezcló algún tipo de sustancia y lo generó una mayor depresión. Recuerda que eso hubo hasta unas implicaciones penales y una connotación bastante notable en nuestra ciudad. Aquí importante algo, combinar cocaína con alcohol es una mezcla que puede ser mortal, porque se produce un metabolito tóxico que se llama cocaetileno, y que es aún más tóxico que la cocaína sola o que el alcohol solo, y que produciría mayor depresión del sistema nervioso central. Así, te genera mayores riesgos en nuestros pacientes. Aquí lo importante es que cuando tengo un paciente con cocaína y que, por ejemplo, si presenta agitación psicomotora, yo tengo que tener claridad de que la opción no es utilizar aloperidol. La opción en este caso es utilizar benzodiazepinas para tratar de controlar al paciente en el caso de la agitación, si está agitado. Si está deprimido el sistema nervioso central, lo que tengo que considerar es hacer un soporte de valores blancos y definir si requiero intubar o no al paciente. Y hay que entrar a considerar, ojo, que no estemos ante otra intoxicación no por etanol, sino por metanol, o que la depresión del sistema nervioso central sea secundario a una intoxicación severa por etanol. Y por eso es fundamental aquí los gases arteriales. Pero también recordemos que el principal órgano blanco de la cocaína es el cerebro y no el corazón, y que se pueden producir sangrados secundarios al uso de cocaína, porque cada vez que el paciente se ha demostrado en los estudios por muerte de que los pacientes con cocaína, cada vez que sabemos que cada vez que consumen, las presiones arteriales van a aumentar y se van produciendo microaneurismas que en algún momento van a romperse, podrían romperse. Muchísimas gracias, doctor Dagoberto. Una respuesta bastante clara y contundente. Queremos darte las gracias de parte del comité ejecutivo y el comité académico de este congreso, y esperemos que, como dices tú, podamos retornar a nuestras actividades ya libremente luego de esta pandemia, y siempre recordando a nuestro querido doctor Virgil Carballo. Es todo en este momento para el simposio de urgencias. Fue un placer para mí haberle servido como moderador. Soy Jaime Rafael Sarmiento Calderón, actual presidente del capítulo Costa Atlántica, y damos paso entonces a siguientes simposios. Dagoberto, muchas gracias y nos seguiremos viendo, amigo. A todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí también que siempre es un honor, y más en este congreso. Lamentablemente no está alguien que vamos a salir de pandemia, pero salimos diezmados como grupos, pero tenemos que fortalecernos nuevamente, porque nuestro líder ha partido al encuentro con el Señor, pero no podemos desfallecer, porque lo que él luchó y lo que él hizo no se puede perder. Un abrazo, saludos para todos. Saludos. Preguntas, pero bueno, si bien es cierto que efectivamente es para que el estudio se haga en la cabecera del paciente, en estos pacientes que tuvimos ahora de COVID, que todavía tenemos, pero bien, afortunadamente ya no son tantos, en la práctica clínica suya, ¿cuál fue la real utilidad que tuvo? O sea, porque si bien vimos que estos pacientes son pacientes que demoran días sin cambiar, son pacientes que demoran días que mantenemos los mismos parámetros ventilatorios, se mantienen con oxigenación baja, igual a estos pacientes diariamente pues lo que se les hace es rutinariamente pues su radiografía. Desde el punto de vista de manejo, ¿cuál fue la utilidad de la ecografía? Bueno, no, yo creo que desde el punto de vista de, digamos, particularmente en el contexto de pacientes con COVID-19, modificar el tratamiento
pues digamos que todavía es relativamente poco lo que tenemos en ese aspecto. Digamos que hay otros ámbitos diferentes a los que se abordaron en la conferencia, en los que el ultrasonido también nos puede ayudar. En algunos casos se ha empleado el ultrasonido también para la evaluación del movimiento del diafragma, y en ese sentido pues también nos puede ayudar a saber cómo está la parte muscular del diafragma para prever, digamos, cómo nos va a ir en el proceso de liberación de la ventilación mecánica. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, yo creo que el ultrasonido es importante en el contexto diagnóstico, es decir, probablemente en el paciente que apenas estamos recibiendo o en el paciente que está viniendo de hospitalización de medicina interna o que está viniendo del área de urgencias para hacer el diagnóstico diferencial de la falla respiratoria. Ahora, en el contexto de la pandemia de COVID, si el paciente ya viene con prueba positiva, ya tenía unas características clínicas altamente sugestivas de COVID, probablemente la mayoría de las veces que lo recibimos en cuidados intensivos porque desarrolla falla respiratoria, ya tiene imágenes que son muy sugestivas de eso por radiografía, o incluso muchos ya nos llegan desde servicios de urgencias o de hospitalización con tomografías. Pues digamos que en ese contexto probablemente hacer una imagen de ultrasonido en ese momento no nos va a cambiar nada, y después de que el paciente ya entró en falla respiratoria y en un síndrome de dificultad respiratoria aguda, cuando ya llevamos el paciente con varios días en ventilación mecánica, altos parámetros de soporte ventilatorio, pues probablemente va a ser útiles en el contexto de pacientes que la condición clínica cambie, ¿cierto? El paciente que venía mejorando y se deterioró, entonces queremos ver si lo que está haciendo es barotrauma asociado con la ventilación y queremos ver si de pronto tiene neumotórax, o si lo que queremos es descartar que no tenga agregado otra cosa como una neumonía necrosante o un derrame pleural en el contexto pues, de un derrame paraneumónico porque se sobreinfectó. Entonces creo que en esos contextos podría servirnos realizar el ultrasonido durante el tiempo de evolución al paciente, pero sin duda en el paciente que ya viene con diagnóstico de COVID, que ya está en falla respiratoria, que ya está en ventilación mecánica, pues probablemente no nos va a cambiar algo particular en el tratamiento que vamos a hacer de estos pacientes. Sin embargo, yéndonos, digamos, al enfoque más global del manejo del paciente en cuidados intensivos, sí es una herramienta muy útil para el diagnóstico diferencial de la falla respiratoria y también una herramienta muy útil para el diagnóstico diferencial del shock, en el caso pues, del enfoque del shock con el ultrasonido cardíaco y con la evaluación de las venas centrales, sobre todo de la vena cava, pues en lo que nos puede ayudar en la evaluación de la volemia. Entonces, es una herramienta que por sí sola no nos va a dar la última palabra sobre lo que está pasando en nuestros pacientes, pues como dicen por ahí, una golondrina no hace verano, pero que va a ser algo que nos va a dar más información junto con la monitorización, la historia clínica, el examen físico, el resto de la información que tenemos para tomar decisiones que nos ayuden a hacer un mejor tratamiento para nuestros pacientes basados en diagnósticos más precisos de lo que está ocurriendo con ellos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Entonces, damos por terminado la parte del simposio de cuidados intensivos y pues nos despedimos. Muchas gracias por su